En las áreas occidentales y marítimas, la potencia naval inglesa, dirigida por el genio de Guillermo Pitt, estaba destinada a obtener, para la combinación protestante, su mayor triunfo. Mientras el resultado principal de la guerra continental u oriental fue conservador, las consecuencias del gran conflicto entre Francia e Inglaterra fueron revolucionarias más allá de cuanto podía esperarse. Federico, con sus grandes esfuerzos, logró evitar un cambio violento en el equilibrio de las fuerzas alemanas, salvó a Prusia de la destrucción y se aseguró de la posesión de Silesia. Pero Inglaterra ganó un nuevo imperio, tanto en el este como en el oeste. Con ello resultaron enormemente alterados el equilibrio y las influencias del mundo. A fines de la guerra, el continente norteamericano había quedado asegurado para la expansión anglosajona y la India para su dominio. Los franceses, que habían amenazado impedir el avance de los colonizadores ingleses en Norteamérica, habían sido expulsados de sus puestos a lo largo del Ohio. La bandera británica ondeaba en el fuerte de Quebec. El destino de un gran continente estaba decidido. En la India, Roberto Clive había puesto los cimientos de la extraordinaria comunidad que combina la dirección política de un pueblo nórdico y protestante con más de 300 millones de orientales, cuyas infinitas diversidades de raza, lengua y religión ofrecen a sus señores imperiales una oportunidad y un problema. Al principio las cosas fueron mal para los ingleses. El francés en el Canadá con sus aliados los Pieles Rojas tenían la ventaja en los primeros encuentros. En el Mediterráneo se perdió Menorca, julio de 1756, para indignación y vergüenza de un pueblo poco acostumbrado a reveses marítimos. Calcuta cayó en manos enemigas, se fracasó delante de Rochefort y una escuadra británica fue puesta fuera de combate frente a Luisburgo. Pero luego, como a menudo ha sucedido cuando los ingleses marchan a la guerra, las reservas de potencia moral y material comenzaron a acumularse y, bajo el impulso de un gran jefe, ha dado resultado. Una gran combinación de ofensivas dirigidas contra Francia en todas las partes del mundo comenzó a tener éxitos notables. Luisburgo, la llave del Canadá, 1758, el fuerte Duquesne, la avanzada francesa en el Ohio, el eslabón entre el Canadá francés y la Luisiana francesa, y el núcleo de un posible imperio francés en el centro medio de América del Norte, cayeron en manos de los ingleses. Lo mismo sucedió con Gorce y con el comercio de esclavos franceses del occidente de África. Se enviaron subsidios ingleses y soldados ingleses en ayuda del duque Fernando de Brunswick, que mantenía la causa protestante en territorio hanoveriano y que encontró su tarea facilitada no poco por las activas incursiones de la marina inglesa en las costas francesas. Una victoria decisiva sobre un ejército francés superior en número en Crevelt, 23 de junio, anunció que un nuevo talento militar de altas cualidades cooperaba al éxito de la causa anglo-prusiana. América era el principal objetivo de los esfuerzos de Pitt. Es su mayor mérito como estadista haber adivinado la importancia de su conquista y haber considerado como subsidiarias de ella todas las demás operaciones de la guerra. Era la fuente de nuestra riqueza, el nervio de nuestra fuerza, la cuna y la base de nuestro poderío naval. El gran plan de Pitt para la destrucción de la potencia francesa en el Canadá mediante un triple ataque dirigido desde el oeste, el sur y el este, aunque difícil de ser ejecutado exactamente, indicaba una inteligencia a medida de semejante tarea, y en realidad tuvo éxito. La victoria de Wolfe sobre Montcalm en las alturas de Abraham 13 de septiembre de 1759 no ha sido nunca neutralizada. El Canadá francés, fragmento de la antigua Francia enquistada en los hielos septentrionales, impenetrable al credo, a la lengua y a las maneras de ser de los isleños, pasó al dominio inglés. El poderío naval inglés guardó aquella conquista. Dado el equilibrio de la fuerza naval que prevalecía entonces, el resultado de la guerra en el este, a la vez que en el oeste, difícilmente hubiera podido ser otro. La población del Canadá francés, aunque mejor organizada para la guerra, fue desbordada por las 13 florecientes colonias del borde del océano Atlántico. 2 millones de hombres tienen una gran ventaja sobre 50.000, que al fin y a la postre ha de acabar manifestándose. Lo que faltaba a las colonias inglesas no era valor ni espíritu de empresa, sino la posibilidad de organizarse. Una escuadra inglesa, un ejército inglés y un plan inglés de campaña movilizó recursos que hacía tiempo que existían y les permitió ejercer su debida influencia. El Parlamento inglés debe compartir el mérito de los grandes triunfos marítimos y coloniales de la época, pues ofreció, en lugar donde podía tomarse el pulso a las pasiones, a las codicias y a los agravios de los marineros, comerciantes y colonizadores. Era imposible para Londres, aunque no lo fuese para París, olvidar las necesidades de sus nacionales de ultramar. Los electores ingleses tenían intereses y afiliaciones coloniales. Los miembros del
Liverpool eran los campeones de Terranova, de Vices vigilaba a las Carolinas. En París no había nada parecido. Faltando semejante organismo en donde concentrar las voces del mar, la administración marítima francesa estaba a merced del favor de la corte. Buenos ministros como Moyat podían caer sin un murmullo de descontento, malos ministros como Moras gobernar sin ninguna oposición. El año crítico de 1759 la flota mediterránea francesa fue tropeada por Boscawen en Lagos y la Atlántica en gran parte destruida por Hawke en la bahía de Quiberon. Incluso si la campaña de Wolfe hubiese fracasado, esas dos acciones navales eran suficientes para asegurar el resultado de la guerra americana. En la India, en donde la disolución del imperio mogol ofrecía campo libre para las ambiciones europeas, la fortuna favoreció primero y luego abandonó por razones parecidas a los franceses. Inglaterra estaba situada más ventajosamente que su rival si se comparan las respectivas posiciones. Bombay era un punto mejor que Mahé, Madrás tenía una situación más céntrica que Pondicherry, Calcuta era un lugar más favorable para el comercio que la estación francesa de Jean de Nagor, pero en la carrera por alcanzar la influencia y el poder político los franceses primeramente iban a la cabeza. Durante la Guerra de Sucesión Austríaca 1740-48, cuando la Bourdonnais mandaba la escuadra y Dupleix desde Pondicherry trabajaba por ganar un imperio mediante alianzas indias y un ejército cipayo, y cuando Bussy, un brillante filólogo orientalista, tejía mallas diplomáticas en Hyderabad, la influencia de Francia era predominante en el sur de la India. Incluso Madrás durante algunos años pasó a sus manos. Después de la paz de Aquisgrán, la situación cambió. De las dos compañías competidoras de las Indias Orientales, la inglesa era incomparablemente la más fuerte en el comercio y en la hacienda. Inglaterra tenía los mejores hombres en el lugar adecuado y estaba dispuesta a darles una asistencia y una ayuda más efectivas desde la patria. Francia retiró a Le Bourdonnais y a Dupleix. Inglaterra descubrió a Roberto Clive, Stringer, Lawrence y Eyre Coote, mientras barcos franceses desde su lejana base en Mauricio se negaban a cruzar el Atlántico Índico en la época de los monzones. No había estación del año en que no pudiese contarse con la ayuda de la escuadra para apoyar los intereses ingleses. La idea de que un puñado de franceses pudiese aspirar a imponer la ley al decán parecía la más desenfrenada locura a los políticos de París. Un puñado de ingleses, en cambio, inspirados por Roberto Clive, 1725-1779, el hijo de un hidalgo venido a menos, que comenzó como dependiente de comercio al servicio de la Compañía de las Indias Orientales y que fundó un imperio, dio lugar a una de las aventuras más novelescas del mundo. Clive murió por su propia mano a la edad de 49 años. Todo su período de servicio en la India, interrumpido por dos estancias en Inglaterra, no excedió de 12 años. En su primera etapa hizo predominar a los ingleses en el Carnático. En la segunda reconquistó Calcuta de Suraj ad-Doul, derrotó al ejército de Plassey, derrotó también a los holandeses, expulsó a los franceses de Bengala y de Circasia septentrional, destruyó su influencia en Hyderabad y estableció el poderío inglés en el valle del Ganges. En el último y no el menos honorable periodo de su servicio público, organizó y depuró la administración civil de Bengala, una osadía extraordinaria caracterizaba sus empresas militares. A la edad de 26 años, llevó 500 hombres a Arcot, la capital del Carnático, sosteniendo allí una fortaleza ruinosa contra 10.000 indonesios con ayuda de tropas francesas por espacio de 50 días. En la batalla decisiva de Plessis, 1757, llevó al combate a 3.000 hombres, de los cuales solo 900 eran europeos, contra una fuerza de 40.000 infantes y 15.000 jinetes, y con menos de 1.000 bajas, derrotó a sus adversarios. Todos los secretos del dominio inglés de la India le eran conocidos, con una sola excepción. Comprendió que un jefe europeo de tropas indias dispuesto a correr riesgos personales extraordinarios podía obrar milagros con sus hombres. Comprobó que no era posible obtener ningún gran resultado político sin la alianza y la cooperación india. Se opuso a la corrupción y sostuvo que algún día las dispersas posesiones de la Compañía de las Indias Orientales habrían de ser reunidas bajo una dirección política única. La principal mancha en la reputación de un hombre atrevido, aunque insensible como él, es que perpetró un fraude con un estafador hindú, Omichund,
era un bribón, pero hasta a un bribón no debió dársele ocasión para provocar una manifestación de mala fe británica. En abril de 1761 no quedaba nada a los franceses de su imperio índico. Su último gobernador era un irlandés de origen que había luchado por los jacobitas el año 45 y que conservaba una reserva de odio que descargar contra los ingleses. Lally Toledano tenía el valor impaciente de su raza, pero no conociendo la India ni su pueblo y de un temperamento vehemente y sombrío, ultrajaba todas las susceptibilidades y cometía toda clase de errores. Un irlandés semejante era capaz de arruinar cualquier causa. El desventurado Lally perdió la India para los franceses en la dura batalla de Wander Wash. No carecía de valor ni de lealtad, pero en Eyre-Cote encontró un soldado que difícilmente era aventajado por el mismo Cleve. La magnanimidad ante un desastre no es una de las principales virtudes francesas. 6 años después de la caída de Pondicherry, 1761, una bárbara multitud se reunía en la plaza de la Grève para disfrutar de las últimas agonías de aquel fogoso hijo de Erin, cuando bajo la torpe hacha del verdugo de París expió el fracaso de su preconsulado. A Clive, un país agradecido, aunque no dispuesto a prescindir de la crítica, le recompensó con una medalla, con una estatua y con un título irlandés de par. Cuando por fin se puso término a la guerra con la paz de París en 1763, sus condiciones, aunque menos favorables de lo que Pitt las hubiera querido, garantizaron adquisiciones territoriales para Inglaterra y para sus colonias, en una escala que había de cambiar la marcha de la historia. Francia fue expulsada de la India, excepto de las pocas factorías que poseía en enero de 1749, y allí la obra de Clive fue continuada por Warren Hastings, el primer gobernador general de la India. El Canadá y el Senegal pasaron a Inglaterra, Menorca fue devuelta, la Florida abandonada por España, la constelación de las Indias Occidentales inglesas quedó enriquecida con San Vicente, Tobago, la Dominica y las Granadinas, aunque los franceses pudieron conservar derechos de pesca en las costas de Terranova y en San Lorenzo, habiéndoseles devuelto algunas valiosas islas de las Indias Occidentales. Desde el punto de vista inglés fue una gran paz. Un contemporáneo, no sin razón, la calificaba de la paz más honrosa que esta nación vio jamás. Un gran incremento de prosperidad comercial permitió a Inglaterra hacer frente sin grandes perturbaciones a las cargas de una larga y costosa guerra, al fin de la cual, como señalaba más tarde Adam Smith, su agricultura fue floreciente, sus fábricas más numerosas y su comercio más vasto que jamás hubiesen sido. Muy distinto era el caso de la situación del aliado de Inglaterra en el continente. La población de Prusia, escribía Federico, ha disminuido en 500.000 almas durante la guerra de 7 años. En una población de 4.500.000 habitantes, este descenso es considerable. La nobleza y los campesinos han sido saqueados y puestos a contribución por tantos ejércitos que no les quedaban sino los miserables harapos con que cubrían sus desnudeces. No tenían crédito bastante para satisfacer sus más imperiosas necesidades. Faltaba la policía en las ciudades. El espíritu de probidad y de orden ha sido reemplazado por la anarquía y por el egoísmo. Los jueces y las autoridades de la recaudación han abandonado su trabajo debido a la frecuencia de las invasiones. Con la falta de leyes ha surgido un espíritu de indiferencia y de rapacidad. La nobleza y los comerciantes, los colonos, los obreros y los artesanos han subido el precio de su trabajo y de sus productos desmesuradamente. Todo parece a propósito para arruinar completamente el país. Este es el terrible espectáculo que ofrecen las antes florecientes provincias al terminar la guerra. Su aspecto es parecido al de Brandenburgo al final de la guerra de 30 años. Forjada en tal llama de adversidad, los prusianos adquirieron la dureza del acero y, a los ojos de las más pacifistas cortes de Alemania, en donde florecían las artes, resultaba algo bárbaro y amenazador. En comparación con el terrible coste de Silesia, los sacrificios ingleses en la guerra de 7 años parecieron a los alemanes una ilustración de la irritante desigualdad de la suerte. En el campo de batalla de Plessis cayeron solo 20 europeos, 194 en Wanderwash, lo que costó la conquista del Canadá, según Pitt, no excedía de 1.500 libras. El precio de sangre que se había pedido a Inglaterra por dos grandes imperios se multiplicaba por 5, y aún más en muchas de las mayores acciones de guerra de las campañas de Federico. Pero si el coste inicial medido en vidas era bajo, había de producir en lo futuro multitud de dificultades. Antes que pasasen muchos años, estalló en el suelo americano el formidable conflicto entre la madre patria y sus colonos, que llevó a la fundación de los Estados Unidos de América.